supongo que habrá añadido algún detalle, ¿no? Eso es. El agente Oliver estuvo en el Museo Británico la noche del robo. Qué curioso. Tuvo al cuervo a tiro de piedra durante el robo del primer ojo. ¿Y ahora se supone que custodiaba el otro? Yo cuando lo he visto, al principio he pensado que estaba compinchado, cuando ha salido la cinemática al principio, me da la sensación de que estaba intentando distraer al otro, al vigilante, pero bueno, no lo sé. ¿Puedes coger la palanca a la izquierda? The coal tender should be directly beyond this door and in front of it the engine. No, vale. Vale. No sabía si se podía interactuar. O sea, con lo que tenemos y ya está, tenemos que abrir la puerta. Es que tampoco hay un hacha ahí como una casa. A ver, yo supongo que habrá que abrir habrá que abrir el cajón ese del otro lado de la barra, pero lo que no sé es cómo, porque realmente se supone que lo tiene el revisor o... Porque hay 3 vagones solo. Hombre, hay más, pero no te está el de mercancías y no sé, por ahí no te va. No puedes ir por fuera, ¿no? Ni en ningún caso no te deja examinar caja. A box with a padlock. I suppose it contains tools for the train's crew, maybe for coupling and uncoupling the cars. At any rate, it's positioned so that it's easier to reach from the ground than from up here. Vale, interesante. Además ha apuntado algo, ¿eh? Locked. Bang, bang! Don't move! Matt, have you gone mad? I'll shoot! Se acabó. Hey, my pistol! You'll get it back in Venice. I could have fallen under the Tiro del wheels. tren. I thought you were a ghost. Ghosts don't exist. They do too. One just flew past the window. Yes, sure. Now get moving. Oh, man. The ladder leads up Hemos to cogido the la roof. pistola, entonces. It will be suicidal to climb up there while the train is at full speed. The wind, tunnels... No, I'll stay down here. Lo que dice Atom es interesante, que es meter el papel por debajo de la puerta. Sí, lo había pensado yo. Si se ha caído la llave por el otro lado y está justo ahí, se puede coger. Pero eso se suele hacer normalmente cuando está la llave... Sí, cuando está la llave puesta... Le das un golpe para que la llave caiga al otro lado y luego te la coges. Sí, eso salía en el Alone in the Dark, Jack is Back. Yes, Nunca se me olvidará. My son didn't make any trouble for you, I hope. It's just that he just walked past us, silent and seething. That's usually a sign that someone's laid down the law. I'm afraid so. He played a trick on me, a rather dangerous one. The lad left me no choice but to take away his wooden pistol as a punishment. I understand. And thank you. Matty is a very lively child. Sometimes he needs a strong fatherly hand. Where is Matt's father, if I may ask? He's gone. Ah, I understand. Could you, leave Matty's pistol here, perhaps? So you don't have to bother with it? Of course. I told him he wouldn't get it back until Venice. Pues si la tienes Very ahí... well. Thank you again, Constable. Si la deja ahí, el chiquillo la va a ver y la va a volver a pedir. Bueno, que la guarde su madre. The steward must have forgotten the toothpicks. Normally he would offer them discreetly after dinner. Madre mía, esto era pequeñito, ¿eh? Sí. Como para verlo. Decías tú que no hay cositas chiquititas. Cuidado, con el pixel hunting aquí. Hombre, a ver, en el suelo no, pero... Sí, no, pero yo ni me había fijado, vamos, que eso era algo para interactuar. Bueno, pues supongo que ese palillo será para tirar la llave y hacer lo que hemos dicho con el papel, supongo. Sí. Es posible que esté la llave puesta. Mira el siguiente vagón. Bueno, vamos a ver si es verdad. Te dejaba examinar cierre, de todas maneras. Examinar... Cierre, podía examinar cierre. En la puerta del profesor, me refiero. Vale.
You can easily lock the compartment door from inside by turning a little knob. But I didn't lock it. Professor, if you had locked the door from in there, you wouldn't be out here. That's true. No. Esto solamente es para verlo, ¿eh? No me da la opción de cogerlo. Pues entonces vete a la caja, al cajón de la barra a ver si se puede abrir con el palillo. Con el palillo o eso, el candado. Hombre, hostia, como puedas abrir un candado con un palillo de madera, cuidado a la seguridad, ¿eh? O sea, Colega. que una cerradura, bueno, todavía, pero un candado... I don't need the pad, but the pencil might come in handy. ¿Eso no te salía antes? No, antes no salía. Vale, pues ya sabemos que hay cosas que se van a ir desbloqueando según vamos avanzando. El lápiz. I need a bit of wire or something like that to pick the lock. Un poco de cable. Lo del cable sí que no lo entiendo, ¿eh? No, yo tampoco. Bueno, no sé sí, qué se ve. supongo que será la traducción. Un poco de alambre, ¿sabes? No de cable. Sí. Ah, vale, una ganzúa. Sí, un alambrecito, algo así, un clip o cosas de estas, ¿sabes? Se mira la A radio. shortwave radio. It's amazing how small these things have become in the last 10 years. Sí, sí. Fíjate que no lo veía. si es pequeño. Encender. Bueno, nada, vámonos. No hay mucho más que hacer, ¿eh? No, intentar ahí otra vez con el palillo, con el lápiz. No entiendo esto de... Baja primero si quieres, ¿no? The box is secured with a padlock. I won't be able to open it without a key. Ah, vale. No va a bajar, ¿no? No. La opción de juntar en el inventario cosas... De momento no se puede. Puedo... Inspector Legrand? Anything to report? Constable Robert Oliver. Is it possible that I read your name in the newspaper? Ah, could be, sir. Could very well be. Robert was there when the first eye of the Sphinx was stolen. Why were you in the museum? Did you spot something from outside? Well, sir, I noticed that a door was ajar, which was suspicious, and it was my duty to investigate, sir. Scotland Yard gave him a commendation and assigned him to me as a liaison. A great honor, sir. I'll get back to work now. Good. Vale, aquí no podemos mirar nada. Está claro. Claro, el problema es que no sé, ahora mismo ni sé lo que, o sea, sé lo más o menos lo que hay que hacer, pero no sé, los objetos que hemos cogido no entiendo muy bien para qué sirven, ¿sabes? O sea, el palillo no sé para qué sirve, el lápiz no sé para qué sirve. O sea, no le veo utilidad ahora mismo. Tampoco podemos mezclarlos, ¿sabes? No. O sea, no podemos... Intenta el lápiz con la cerradura, vamos, pero no creo que se pueda... Esa es otra puerta, ¿no? The little label on the door reads Baroness von Trebitz. Blue blood on the Orient Express. Vale, pues esta no habíamos... Yes, what is it? Whoever that is, James, ask them whether they found my purse and then closed the door. The noise on this train is driving me crazy. You're missing a purse. Was it stolen?
At the very least, I cannot find it, sir. It was stolen. When was the last time the Baroness saw her purse? What? In Zurich, on the platform, sir. I just asked where you last saw your purse. In Zurich on the platform. James, tell him that I still had it when I got out to stretch my legs. The Baroness says... Maybe you lost it there. What? The Baroness never loses anything, sir. I never lose anything. Very well, then. I shall be on the lookout for your purse. Me he dado cuenta que al doctor le robaron la maleta, a este le robaron el bolso. I thought he was looking for my purse. James, tell him to look for my purse. The Baroness wishes that you search for her purse. But couldn't we perhaps... All right. First, the purse. I will have a look around. Thank you, sir. Lo primero es, y luego ya... Perhaps a thoughtful conductor noticed that Professor Lucien wasn't in his compartment and locked it. Ya, pero es que no tenemos al revisor en ningún lado. Tampoco acabo de entender el sistema este para probar las cosas, ¿sabes? De momento no hemos tenido que probar nada, ¿no? O sea, a lo mejor luego cuando tengamos que hacerlo es más evidente. Sí, porque es que tampoco, si te das cuenta, no... Ya, no cambia nada. Nada. First, bueno, I've got to nada, see pues about vamos getting the door al open, bolso. and then have another talk with the professor. It doesn't seem like I'll get yo, anything out of him as long as the door is still locked. A lo mejor desde el compartimento de la señora podemos acceder de alguna manera a este, no sé. O a lo mejor es al revés, pero... Vale, mira, acaba de aparecer el chiquillo. Ahora está el chiquillo por ahí. Hello, Matt. No le Oh, come on. Are you going to be angry with me for the rest of the trip? Until I get my pistol back. I gave it to your mother. Oh, man. Couldn't you have just raked me over the coals? Would you have learned anything from that? I didn't learn anything from this either. Él decía que había visto un fantasma por la ventana, ¿te acuerdas? La ventana nos pregunta... Abrir ventana. Sí, eso no se puede abrir, creo. Would you be so kind as to close the window? I don't want to sit in a draft. Oh, pardon me. Es muy raro eso. Puedes coger el libro, no si te has dado cuenta. Vale. Se olvida de algo, pero bueno. Should I ask for an autograph? That would be quite unprofessional. But on the other hand... Claro que sí, hombre. Bueno. Que sea por la buena conversación que han tenido. Vale, por aquí ya sabemos que no podemos ir. No hay nada que sea interactuable por aquí. Por una parte está bastante bien. Lo que es interactuable, cuando deja de ser interactuable, pues ya no se vuelve a marcar. Lo que pasa que a veces no lo es y luego sí lo es. Entonces que a veces hay que revisar. Yo hablaría con el muchacho este, a ver si nos tiene algo más, tienen algo que decir sobre lo de la ventana. Algo nuevo. If I may trouble you once more. Eso A passenger is missing her purse. Perhaps you've seen it. So, there are thieves on the train. It's been missing for some time now. Probably since Zurich. The Swiss don't let go of money easily, do they? Oh, pardon me. No, I haven't seen the purse. Have a good trip. Thank you. Pero, a ver, no puedes decir nada, ¿no? No puedo hablar porque antes ha dicho, dice, mientras esté así no le voy a sacar nada. Vale. Pues si le podías preguntar por el bolso o algo. Vamos a probar. Lady Westmacott. Yes? I was wondering if you might... Sign your book, Constable Zellner? If it isn't too much of an inconvenience. Of course it's an inconvenience, but only a small one.
Y el lápiz supongo que lo necesitaremos. Ah, no, ella tiene su propio guardado. You are welcome. Thank you so very much. Nos da las gracias antes de... Dice de nada antes que le demos las gracias, la verdad. ¿Cómo son los ingleses? A ver, espera un momento que quería For hacer otra brave Constable Anton Jakob Zellner, whose time shall surely come. Clarissa Westmacott, DBE. Vale. Yo voy a hablar otra vez con ellos. Mrs. Miller? A ver si hay alguna novedad. Yes? A passenger's purse has gone missing. I suppose you haven't seen it. Sorry, no. Nor have I. Have you asked my little boy? Maddie is good at finding things. I haven't asked him yet, but I will. Goodbye, Mrs. Miller. Goodbye, Constable. Vale. Tenemos algo nuevo. Hasta que no hablas con tal, no puedes... O sea, hasta que no hables con esta chica, no se te desbloquea la conversación con el otro muchacho. Bolso desaparecido será, supongo. Pero acá han aparecido, mira, James el mayordomo, compartimento cerrado, James el mayordomo. Sí. El compartimento cerrado, la puerta del compartimento... Ah, esto ya está. Esto lo hemos leído. James el mayordomo. La baronesa von Trevitz y su mayordomo cuentan con un lujoso compartimento en el tren. Con todos los respetos, en mi opinión, no hay compartimento de tren suficientemente grande en el mundo que permita plantearse compartirlo con la baronesa. Su mayordomo, James, debe tener la paciencia de un santo. Bolso desaparecido. Un bolso desaparecido no es precisamente el caso del siglo y no creo que el cuervo esté involucrado. En todo caso, soy agente de policía y debería hacer lo posible por recuperarlo. Pero bueno, que hay más cosas, ¿no? Lo que hemos comentado, que uno ha perdido una maleta, el bolso... Sí. Y los dos en el andén de Zúrich. Eso es. El otro también ha sido en el andén del doctor. La baronesa. La baronesa, mira, él ha podido verla y nos lo ha dibujado. La baronesa parece acostumbrada a ser el centro de atención. Una persona complicada, en mi opinión, aunque también es una generosa filántropa. Viaja por el mundo prestando su apoyo a museos y galerías. Ella es quien ha financiado la exposición en el Cairo. La primera vez en décadas que los dos ojos de la esfinge se exhibirán juntos. Bueno, se iban a exhibir juntos, ya no. Eso, claro, lo digo yo. Vale, esto lo habíamos visto. Sí, esta es la escritora. Podía ponerte cuando se te añade algo, se podía poner algún color diferente a cuando lo lees, así sabes lo que has leído o no, porque como se van añadiendo cosas y tal, podría hacer así. Porque además no se van poniendo en orden, porque ya has visto que no está en orden. Sí. Vale. Esto es... Ah, mira, pista. Mira, a ver, la puerta del profesor, la caja de herramientas. Mira, la caja de herramientas puede venir bien para abrir la puerta del profesor. Solo necesito la llave. Vale, eso más o menos lo sabíamos. Luego, la baronesa me ha encargado que encuentre su bolso. No es el caspapa. Total, la acompañante de Lady Westmacott ha dicho que tal vez su hijo Matt pudiera ayudarle. Pero ¿dónde se ha metido ese diablillo? Y el violinista asegura que no sabe nada del bolso. Si pudiera echar un ojo dentro de la funda de su violín... Amigo... Vale, yo primero iría a hablar con el muchacho. Sí, el tema de las pistas lo vamos a dejar para cuando estemos ya que no sepamos qué hacer. Porque vamos, de momento todavía podemos hacer más cosillas. Sí, también había pensado en la funda de violín, pero de momento que yo sepa no era interactuable. No. Muy buenas, Sebastián. Buenas, Sebas. Come on, Matt. Did you really think that you can ignore me for longer than I can ignore you? I'm Swiss. It's practically a national sport. ¿En serio? O sea, que se ha quedado así. Puede que haya que devolverle la pistola. Bueno, caramelos, puede ser. Tiene pinta. Would you like a butterscotch? You think you can bribe me? I have no reason to. You made trouble and got punished for it. Take it as a peace offering. Just 4? If I'm faster than you, there'll only be 3.
Soy más rápido que tú. Está bien, está bien. Friends again? Bien, bien. All right then. And no dangerous nonsense anymore. Okay. Vale, bueno, ya cambia el cuento. Bueno. Esta es la de muerte en el Orient Express, ¿no? Sí, es la escritora. Your mother is Lady Westmacott's companion, correct? No. Yeah, but it's not like you think. At first I thought, boy, you must be really wicked if you need to pay for friends. But the lady's really okay. A bit odd and really old. But other than that, she's great. She likes me. The lady has peculiar taste. Hey! Sí, tiene esa idea. Este juego está un poquito con esencia de Agatha Christie. ¿Dónde vive? You and your mother, do you both live on Lady Westmacott's estate? I'm only there for the holidays. Most of the time I'm at boarding school. I imagine that's not very pleasant. No, it's fine. I have friends there. You always have to be so quiet in the lady's house. And I'm not allowed to bring any friends. Such a big house with so many places to hide. And no one to play hide and seek with. You said it. Tú lo has dicho. And how long has your mother worked for the lady? 2 years. And your father? What does he do? He stayed home. I used to go fishing with him. And hunting. He even let me shoot a real gun. And then? Then Mom fought with him. And he left. I was 7. Un saludo para Bunny Dead 19. Muchas gracias por seguirme por aquí por Twitch. Grande, Bunny. Planes del muchacho. Oh, and how old are you now? In 8 months, I'll be 9 years old. And do you already know what you want to be when you grow up? A burglar? No, we'll see. Maybe an actor. Really? Well, I don't know. You need a lot of talent for that. I'm an actor in a theater group, you know? You are? Oh, yes. And I'm one of the best in our group, if I may say so. I get really deep into my roles, you know? I don't just talk like the character. I think like him. I become him. It's the only way to... Matt, are you okay? I think you just have to be good at copying things to be an actor. That wasn't bad. Disturbing, but not bad. Lo he hecho aposta. El chiquillo. The Baroness in the second compartment over there is missing her purse. Do you have any idea where it could be? Do I ever? Hmm? That guy over there with the violin case? What about him? He picked up something in Zurich and put it in his violin case. Really? Yeah, and he made sure that nobody saw him. But you saw him. Uh-huh. Did you also see what it was? Nah, not really. But now that I think of it, it must have been the Baroness's purse. I should look into it, shouldn't I? I think so. Revisor. Bueno, pues ya tenemos ahí un Tell me, detalle interesante. have you seen the steward anywhere? Nope. He was walking around a little while ago, though. Hopefully they didn't forget him in Zurich. What's he supposed to do? I'm looking for a key to open a compartment door. Did you check his things behind the counter? I'm sure the drawers will be locked. Can't you break it open? Or pick the lock like the Raven? Perhaps. But I'd need a piece of wire or something like that. Ask my mom. She has a lot of hairpins. She doesn't like the wind messing up her hair. Thanks for the tip. So long. So longer. Hasta más ver. Ha dicho hasta más ver. Sí, señor. Es un mini Cortés. Lo que faltaba. Qué grande. Bueno, pues nada. Pues bueno, al final... Mira, ahora sí que te deja examinar la funda de violín. Antes sí, no. Sí. Pasa que va a ser complicado porque está el tío ahí. Sí, tendremos que hacer que se vaya de alguna manera. Y puede ser que haya que abrir la ventana para que vaya él o algo así, no lo sé. La ventana se queda abierta, eso es. You're not alone on this train. I want the window open. Swiss politeness doesn't seem to be what it used to be.
I'm not going to catch a cold because of you. Go somewhere else if you don't like it. Vale, hay que atascar la ventana. Creo yo, Hay que atascarla. Pienso. Puede ser. Para que le sea difícil poner el palillo en el riel, ¿ves? Esto. Hay que atascarla. Y ya está. The tip of the toothpick is stuck between the window and the runner. Ese es el talento. Ahí está el talento. Hombre, no fastidies, tiene que hacer frío de narices. Hombre, si están en Suiza viajando hacia Estambul, I'll complain to your superiors. Ahí no hay un violín ni hay nada. Ahí va. Una pistola y el bolso, mira. Hey, what are you doing there? I was taking your case for safekeeping, since it was left here unattended. When I picked it up, the cover unlatched. I never leave my violin unattended. Ah, then no one else could have put this purse in your case. Someone must have snuck it in. Usted, por ejemplo. Aha, for sure. And you have a pistol in the case because... I don't owe you an explanation. It's mine. I have a gun license. Now, take the damned purse to the Baroness and leave me in peace. ¿Y cómo sabes que es el bolso? It won't be that easy. I'll report the incident to the Italian authorities in Venice. ¿Cómo sabías tú que era el bolso de la baronesa? Amigo. Te hemos pillado, ya está, te hemos pillado. Está bien. Vale, pues ya está. Con lo que hay que trabajar, pero bueno, el juego se va moviendo. Sí. Lo que pasa es que tenemos que ir hablando con cada uno de los personajes. Poco a poco. Llamar a la puerta del compartimento de la baronesa. Oh, Inspector, did you find the Baroness's purse? I did indeed. You did? Out of my way, James. Hostia. Oh, wunderbar. Tremendous work, Inspector. Constable, Baroness. Constable Anton Jakob Zellner at your service. For you forever. Propósito del viaje, venga, va. May I ask you where this beautiful train is taking you? To the madhouse, I'm afraid. One is close to the brink of insanity with this constant shaking and rattling. Have you ever tried flying, Baroness? Do you know how little luggage one is permitted upon an aeroplane? It defies all reason and good taste. Have you heard about the burglary at the British Museum? Heard about it? I'm directly affected by it. How so? I'm in charge of the Friends of the British Museum. And for your information, I'm financing the exhibition. Exhibition? What exhibition? The exhibition in Cairo. Where did you think we were going? The eyes of the Sphinx were supposed to be exhibited together for the first time in decades. Now that one of them is gone, the exhibition will be rather less sensational than we'd hoped. On the other hand, there's a chance that all the uproar will generate more attention, and that the exhibition will still be a great success. Oh, perhaps. But we wanted to show them both together. That was the whole point. Claro. Can you tell me anything about your fellow passengers, Baroness? No, not really. I could hardly care who's penned up in here with me. Oh, no. Wait a minute. Lucien is here, the professor. Poor fellow. The eye of the Sphinx that was stolen belonged to his collection. Professor Lucien is an Egyptologist. But of course. As director of the Egyptian department of the British Museum, he has to be. The whole burglary thing really upset him. Director Thomas told me he was a nervous wreck. I'll take my leave of you now, Baroness, and I do hope your journey becomes more bearable. Ha! Yes, indeed, Inspector. Constable. James? Vale, o sea que entonces este se ha hecho el tonto. Sí. No, es que no sé dónde está ese, no.
First, I'd better see about getting the door open, and then have another talk with the professor. It doesn't seem like I'll get anything out of him as long as the door is still locked. Vale, pues entonces vamos a coger la horquilla. Sí. Un saludo a los que estáis por aquí en Twitch entrando en las sombras. Saluditos, ya somos 11. Ha habido un momento que hemos sido 13, así que bien. Vale. Ahora con el señor alquiler. Mrs. Miller? Yes? Horquillas. Please excuse my unusual request, but Matt said you have some hairpins. Could I borrow one? One of my hairpins? It's a long story. It would be a big help. Well, if you really need one. Go ahead, Mary. The constable won't do it any harm. Will you, Mr. Zellner? Bueno, of course not, madam. Bueno. Ya va los X. Ahora apaga la música de la radio porque se junta con la música del juego. How very kind of you. Goodbye, Mrs. Miller. Goodbye, Constable. Sí, aquí el juego no es muy inteligente, porque si hemos puesto esta música, tendría que la música, el tema principal tendría que quitarlo, ¿no? Sí. Uno por otro. I don't want to imply that I'm an expert, but I think that this could pick a normal lock. Okay. And suddenly, it's me who's the thief on the train. Whoops. That was easier than expected. Buena, Zellner. Batteries, a toothbrush, shaving brush, but not the key to the compartment door. Just this one. Too small for the door, but it might still be useful. Una llave pequeña, pues será del candado. Candadito, sí. Bueno, parece que esto se está aclarando cual calzoncillos de minero en cubo de lejía. A key to a padlock. I'm sure of that. It's not the first time I've held one. No te caigas ahora, por favor, Zellner. There we go. This should help. ¿Qué ha cogido? Como un alicate, ¿no? Algo así. Pinzas. Unas pinzas. My grandfather was a blacksmith. When I was a child, I used to play with tongs and hammers in his workshop. My mother never cared for that. She was always worried about my little fingers. But I never hurt myself seriously. I'm quite clever with tools. Pinzas. ¿Con eso se abrirá la puerta? ¿Con las pinzas? No entiendo. Y esta llave la seguimos teniendo. Sí. Ajá. O sea que podemos, yo creo que pasar al compartimento de la baronesa o algo así, como se ha ido el mayordomo. Abrir el cierre. I bet I could really get a grip on the bolt with these. Well, come on then, hurry up. Un poco de brío, dice. Ah, amigo. Bueno. Hello? Está la joya ahí, verás. Window ajar. Nothing to see. No, pues sí. Adiós. Pobrecillo. Are you okay? Yes, fine. Le han robado algo. Te digo yo que este tenía la joya y se Do la han you robado. have any idea why the door was locked? I don't know. Maybe the constant vibrations caused the lock to lock itself. You can't possibly believe that. Well, then what's your theory? The conductor could have locked it from the outside. On the other hand, it could have been someone here in the compartment who locked the door from the inside. Who? And where have they gone? They could have climbed out there. Who would be that insane? You tell me, Professor. Oh, qué mala pinta tiene el profesor este. So, what are you hiding in your bag?
What do you have that would be worth stealing? No, nothing. No valuables? Certainly not. Not on my salary. It was enough for a first-class compartment on a luxury train. That's my business. You're playing a dangerous game, Professor Lucien. I believe you and the inspector do know each other. What makes you think that? It seems like the two of you are running a haulage company specializing in safes. I won't comment on that. It's a matter of international importance. Tell me, Professor, would you happen to have a key in your briefcase? And if so, would it still happen to be there? Then all would be as it should. That's what we hope, at least. All the same, it would have been a simple matter for a thief to make an impression of it. Right, Professor? Oh. And the break-in? It wasn't an issue for you? Even though you're the head of the department where it occurred? All right. The burglary was most upsetting. And shocking. And I didn't know what to do, okay? And you couldn't just tell me that? The fewer people who know about it, the better. I can't trust anyone. You're not only going to Venice, are you? Could it be that your journey will continue? All the way to Egypt, perhaps? I'm on your side, but the more you lie to me, the more difficult you make my job. I'd like to look around a bit. Of course. Bueno, vale. Lo que estaba pensando es dónde está el baño. No, estos tenían el baño, es verdad, el baño lo tenían comunitario, sí. Sí. Vale. Wow, you have a very nice fountain pen. Pricey. If you'd managed to decode hieroglyphics that boggled the best minds of the last 3,000 years, you'd have received a gift like that as well. Qué estirado que eres, tío. Qué pedante eres. Sí. I really wonder what the professor is hiding from me. But I can't just rifle through the luggage of innocent citizens. This is the 60s. Pues antes con lo del violín lo has hecho sin problemas. Sí, pero haciendo que se vaya, claro. Sí. No, nothing interesting. The Bible, Grimm's fairy tales, Moby Dick, and gin, whiskey, and rum. All classics. Todo clásicos. Tanto libros como bebidas. Si te mueves un poquito, a lo mejor... Es point and click, ¿no? No es... Sí, es point and click, total. Vas moviendo con el teclado. Mira, mira el botón. Te digo yo que este hombre o ha robado él o está compinchado con el ladrón. It's a button. From a suit or a uniform, I guess. The burglar might have lost it. Maybe. Or maybe not. If I notice anyone with a missing button on his jacket, I'll ask him about it. But I wouldn't get my hopes up. If there was a burglar, he climbed out the window and jumped off the train. Scooby-Doo dice el malo es el que nos contrata siempre. Lo que pasa es que no nos ha contratado a nadie. No, es eso. Vale, pues vamos a... porque sea... Mira, tenemos un montón de puntos ahora. Jolín, cómo mola. A ver si hay cosas nuevas por aquí. Gracias, Stefano, por el comentario. Vale. Estar entrenando una trampa, debería estar en averiguar sus planes. Vale, aquí está, ¿no? Afirma al tal. Aprovechó la ocasión para guardarse el bolso. Parece tener problemas económicos. Por no hablar de su más cuestionable moral. Una combinación peligrosa. Lady Westmacott cree que Kreutzer es el tipo de hombre que vive a costa de los demás. El profesor...
Dice la baronesa que Lucien es egiptólogo, además de director del departamento egipcio. El ojo de la esfinge robado está bajo su supervisión, aunque a mí no me mencionó nada de eso. Me ha mentido, de hecho, ¿qué oculta? Vale, esto es nuevo. El compartimento cerrado, creo que la puerta está cerrada, Vale, esto ya estaba. He encontrado un botón en el compartimento. Podría ser una pista o igual no es nada. Vale, James, que es el que acaba de salir. Mayordomo, eso es, que esto ya lo leímos antes, ¿no? Sí. Sí. Vale. El bolso ya está. Sospechoso. Sí, pero... vale, sospechó que la baronesa perdió el bolso y que Kreuser, el violinista, se lo encontró y lo guardó. O se lo robaría directamente. En cualquiera de los casos, ha cometido un delito. Estaría bien que eso, lo que te digo, que te dijera lo que se ha añadido, porque es que si no... O cada vez que escuchas el sonidito, entras, pero claro, entras y ¿en qué se habrá añadido? Porque no te lo pone. No. Tienes que ir tú mirando uno por uno. Al parecer la señora Miller y el padre de Matt están separados. Creo que el muchacho, la culpa de ello. Lady Westcott parece simpatizar mucho con Matt. Le está financiando una buena educación. Vale. Esto todavía... Con este no hemos interactuado. Habría que interactuar un poco más. Con este nada. Y ya está. Vale, pues los objetivos se nos han... Claro, tenemos varios objetivos y ahora ya no los tenemos solamente. Vale, pues por aquí... Voy a hacer una cosa que no he hecho en hora y media que llevamos. Lo que no sé si esto se está guardando automáticamente o cómo está el tema. No sé si tiene guardado automático, no sé. No sé, pero es que es muy raro lo que hace aquí esto. Sí, saca. ¿Tiene guardados automáticos? Parece que sí. Parece que sí, pero esto lo acabo de guardar yo, ¿eh? Pero la sí, hora... el de las 6 y 3 es el de ahora, sí. Eso es. Vale, pues... Lo que tú quieras. Seguimos un poco más, lo que tú me digas. Venga, unos 15 minutitos o así, le damos un poco más, a ver si avanzamos un pelín. Sí. Venga. Entrar al vagón restaurante. Bueno, podemos ir aquí a la parte de atrás y ver hablar con el mayordomo. Eso es. The butler, this James, seems to have escaped the Baroness. Good day to you, sir. Can I be of any assistance, sir? I wanted to ask you a few questions. Where did you and the Baroness board the train? In Paris, sir. The Baroness was there on behalf of a charity that she supported for many years. So you weren't in London when they broke into the British Museum? We may have been, actually. We left for Dover bright and early the morning after the burglary. But it was in Paris when we first heard of it. The morning paper in London didn't mention the unfortunate event, sir. And just 2 days later, you're on a train bound for Switzerland. The Baroness certainly gets around. Indeed, sir. We are practically always on the go. What can you tell me about the Baroness? Nothing, sir. A butler does not tattle. If you'll pardon a rather odd question, are you really named James? That would be a lucky coincidence in your line of work. My name, sir, is Clive Alfred Inch. Your second name is Alfred, yet the Baroness calls you James. Madam considers James to be the only forename suited to a butler, sir. Qué fuerte. Claro, es como decir Sebastián, ¿no? Eso es, como Jeffrey, Jeffrey. Jeffrey. Isn't butler an odd choice of career? Butler. Many would say it's a strange job. Curioso, It is true that I am one of a dying breed, sir. The war claimed a generation of butlers. Have you been to war as well? Indeed, sir. I was a groom for a cavalry officer. When you British talk about war, one is never sure which war you mean.
It seems the situation hasn't changed much since the 30 Years' War, has it? Shrapnel from a bomb dropped by a Fokker would not have wounded me in the 30 Years' War, sir. No, of course not. Goodbye, James. Or Alfred. Bueno, está bien, interesante. Supongo que se habrá adherido algo de James. Eso es. No. Ah, bueno, aquí sí. Aquí está. Que sufrió una lesión en su brazo derecho. Dice que es una vieja herida de guerra. Parece que no le ha quedado totalmente inutilizado, aunque no lo mueve demasiado. Se apaña como puede. Vale. No sé si... No, esto se ve que será automático. No sé cómo... Puede que sea automático, yo creo. Sí, porque no... Puede, a lo mejor no, pero... Bueno, esto es por probar, un lápiz. Sí, sí. Bueno, lo del artículo este es una tontería, porque esto es... Mira el artículo, pero no puedes interactuar. No sé nada más. Espera un momentito. I'll inform the authorities in Venice. They'll decide what to do with him. Vale, pues entonces nada. ¿Se ven No te ahí deja los hablar, botones? sí. Sí, pero no parece... And she's not the most pleasant conversationalist either. O sea que no quiere. De momento no. A ver. Vale. Que acaba de pasar es el mayordomo. Pardon me, sir. We could have used you a few minutes ago. Qué sospechoso eso. Sí. Bueno, sigo teniendo todo. Ese va a ser ladrón. Esto me ha cambiado. El periódico me ha cambiado de sitio. Oh, Dios mío. Me falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Sí, me ha cambiado esto de sitio. No, pero te la cambio de sitio, pero no te falta nada realmente. Tienes lo mismo que tenías antes, creo. El lápiz, la pinza, sí, tienes lo mismo que tenías antes. El periódico antes estaba aquí. Sí, pero que estoy cambiado de sitio, pero que tienes lo mismo que tenías antes. Los objetos son los mismos. A story about the upcoming Oscars and Cleopatra's chances of winning. An incredible feat. They built the largest movie set of all time in Rome, and because of the main actress's many illnesses, several changes of director, and months of delays, cost shot to over $40 million. The most expensive movie ever made. A record never to be broken. No sabía yo que podía ir comentando. John Surtees won the Formula One World Championship for the first time on Saturday. He also won the World Championship in motorcycle racing from 1956 to 1960, making him the only man in motorsports to win World Championships in both motorcycle and Formula One events. Not really my cup of tea. Too loud, too fast, too much exhaust. No está mal. Luna's Drops, the calming herbal liqueur for women. A glass a day. It relaxes the nerves and maintains domestic tranquility. Luna's Drops, if you don't want to bother your husband. ¿En serio? ¿Qué crack? A ver, hablamos de los 60, ¿vale? Que nadie se escandalice. No, pero fíjate, curioso, ¿eh? Del bebercio. ¿What? No sé por qué ha hecho esto. Bueno, pues ya está. Sí que ha sido sospechoso eso, ¿sabes? ¿Y por qué no sigues al siguiente vagón? ¿A hablar con el médico?
Es que claro, el revisor ha pasado por ahí, supuestamente, entre comillas, revisor, entre comillas. Yo digo, lo mismo está por aquí, pero no. Es un ninja, aparece y desaparece. Es un ninja, eso es. Vamos a hablar un poquito con este hombre, a ver. I'd better let him read his newspaper if I don't have any pressing questions. Pues va a ser que no. En teoría pero tampoco podemos ver lo de los botones, claro, si no hablamos con ninguno, porque... Pues no sé, como no sé, a preguntarle directamente a... No, espérate. A ver, ¿qué se cuenta? Mrs. Miller? Yes? Thank you for your hairpin, Mrs. Miller. It really got me out of a jam. Oh, really? That's good to hear. Vale, pues se la devuelvo. Bueno, and thank you for bringing it back to me. Not everybody would have. I'm a Swiss policeman, madam. I couldn't do otherwise even if I tried. Eso será un logro, seguro. Goodbye, Mrs. Miller. Goodbye, Constable. There are thousands of things I would like to ask her, but nothing would justify neglecting my duties here on the train. Vale, con ella ya no tenemos que hablar. Pues ve a lo mejor al vagón de donde está el policía y eso, a ver si le falta al policía un botón en el uniforme de Scotland Yard. Inspector Legrand? Anything to report? I got Professor Lucien into his compartment using a pair of pliers. Did you notice anything inside the compartment? The window was open. Someone could have climbed out. And the professor? Acted suspiciously. He rummaged around in his leather bag. And? He seemed to have found what he was searching for. Good. Good work. Now, perhaps you could give me some information. All right. We should... What? The light's gone out. Flashlights! Ah! Get off me! There, sir. An envelope. My dear Nico, you should take a closer look at the box. R. What the dickens? It's a... Away with it! Take cover! Coño. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Oh, dear. Oh. Is everyone all right? Are you hurt? Parece que estamos como una especie de túnel, ¿no? Well done, Zellner. Se parece. No más imágenes desbloqueadas. I think the tunnel collapsed. Then he's trapped. Hurry, we have to lock the second exit. Sir, there's a fire up ahead. The engine's burning. It's a distraction. Hurry, block the exit. But, sir... The fire will consume all the oxygen. He's right, Inspector. A fire in a narrow tunnel is extremely dangerous. Merde. Go to the front of the train, find the engineer, and tell him to move the train out of the tunnel. Yes, sir. Are you ready? You have to uncouple the freight car. You understand? I understand. I'll see to the passengers. They should all wait in the tunnel. We'll check each one in turn as they go out. Let's get to it.
Bueno, yo me quedo sin linterna o qué. Sí, la cosa es que, a ver, si hubiésemos dejado la bomba en la caja fuerte no hubiese pasado nada. Que explota dentro de la caja fuerte y se hubiese quedado ahí la dinamita, no hubiese también, hecho, dependiendo de la ¿sabes? caja fuerte como sea, sí, es verdad. Sí, pero Hubiera hecho bueno, menos daño, hubiera hecho menos daño. Y a mí, la voz de cuando se ha leído la carta me ha sonado la voz del profesor. Pues fíjate, en eso no me he fijado. A mí me ha sonado el acento ese así como medio alemán, me ha sonado a la voz del profesor, pero no lo sé, no puede ser que no y que me esté yo tal. Pues si te parece, creo que es un momentazo aquí para dejarlo, ¿no? Buenísimo, muy buen momento para dejarlo, sí. Muy bueno. Vamos a ver si se puede guardar aquí. Atrapado en piedra. Vale. Yo creo que hemos hecho como el primer capítulo, ¿no? Yo creo. Sí, vendría a ser algo así, ¿no? Como primer capítulo. Como al principio, cuando nos ha hecho escoger, está como dividido en capítulos. Yo no sé si realmente es que hay capítulos como tal o qué, no sé. Ha dicho que hay nuevas... Espérate un momentito. Imágenes desbloqueadas. Imágenes bloqueadas. Debe ser en el cuaderno. Pues aquí había más cosas. James ha desaparecido. A lo mejor te deja lo que es importante en cada capítulo, cosa que está muy bien, ¿sabes? O sea, vale. Sí, ¿ves? Y va a desaparecer, o sea, se va actualizando y te va dejando las cosas interesantes, ¿ves? Porque el resto de objetivos se han quitado y tal. Esto sí, porque es, digamos, el objetivo principal, pero yo creo que esto, ¿ves? Ha desaparecido... Pero ha desaparecido también el médico. El médico tampoco está. Sí, yo supongo que como el médico a lo mejor está para adelante en algún lado, pues a lo mejor ahora podemos, cuando hablemos con él, porque el médico es el que me parecía que es el que estaba por ahí hablando también, no sé. No, el médico es el que estaba mirando el... Sí, pero que ahora periódico. cuando ha habido la explosión, estamos justo donde estaba el médico, entonces no sé si es que el médico se ha ido del vagón, no lo sé. Venga, la trampa de delegar. Eso es. A ver, espera, ahí. Legrand parece estar teniendo una trampa. Vale, el inspector y el agente Robert de Scotland Yard están custodiando una caja fuerte en el vagón, morderá el anzuelo del cuervo e incluso en talcas, pero esto desde antes. Esto al final, nada. Sí, no, esto no lo habíamos leído en su momento. Esto sí. Una bomba. Había una bomba en la caja fuerte. Casi nos vuela a todos por los aires ese condenado delincuente. Legrand se culpa por no haber comprobado la caja de caudales, pero yo no creo que tenga razón. El cuervo debió de colocar la bomba en la caja antes de que fuera almacenada en la caja fuerte. Menuda proeza. ¿Y la carta? ¿Cómo consiguió dejar una carta en la caja fuerte con 3 personas alrededor? La finalidad del ataque está bien clara, eso sí. El cuervo quería quitarse de en medio a Legrand para poder hacerse con el segundo ojo a voluntad, pero ha conseguido justo lo contrario. Legrand no se piensa rendir, eso está claro, y yo también tengo mis motivos para hacer justicia con ese delincuente. Pero entonces el ojo no estaba dentro de la caja. Yo creía que sí, pero se supone aquí... Era una... claro, al final la trampa... Claro, se supone aquí Legrand lo tiene en otro sitio, lo que pasa es que le estaban tendiendo una trampa para que fuese a robarlo y pillarle robándolo, pero realmente parece ser que no está en esta caja. ¿Dónde está? No lo sabemos. Pero parece ser que no estará aquí. Mira, fíjate que aquí había más cosas acerca del profesor Lucien y han desaparecido. Sí, yo creo que eso está bien, porque así no te llenan de texto. Y mira, y de Clarissa igual. Así no te llenan de texto todo el rato. Y bueno, no, de Clarissa no, porque es que está justo después. Vale, pues ya está, perfecto. Lo que pasa es que lo de las imágenes no sé a qué se refiere con nuevas imágenes desbloqueadas. No lo entiendo. Pues a eso, supongo que se referiría a la dinamita. Sí, pero... a la dinamita que se ha puesto. Porque otra cosa... Te salía como una cosita ahí, no sé, bueno, da igual. A lo mejor en el menú en el menú de fuera que puedes, hay como imágenes de arte o algo así, ¿sabes a lo que me refiero? Vale, el menú principal. ¿Sabes? Puede ser, no lo sé. Los extras. En extras, ¿no? Eso. Verás si eso, arte conceptual, ¿ves? Esa es la que se te ha... Eso es. El concept art del tren y todo este rollo. Pues está bien. Sí. Esto es un poco spoiler, porque por aquí no hemos llegado todavía, pero bueno, no pasa nada. Este parece... sí. Este es el profesor, ¿no? ¿Parece? Sí, parece el profesor, sí. Las gafitas.
Este debe ser el maquinista, debe ser. Sí, ¿es maquinista o es un capitán de barco, no? Sí, lo que pasa que no sé si como... bueno, eso es un puerto, eso que está ahí arriba. Sí, a lo mejor es que vamos a ir a un barco, a un puerto ahora en algún momento. Bueno, pues entonces no vamos a dejar de ver cosas. Vale, perfecto, chicos. Pues ya está. Muy bien. Hemos pegado el primer tiento a este de Raven. Muy chulo. No sé a ti, pero me está gustando. De momento guay, la historia me engancha. A ver, es verdad que tampoco es la originalidad hecha juego, pero la historia engancha. Creo que está muy bien llevado a nivel de cómo vas avanzando y que no hay ningún momento en el que te sientas que te quedas atrapado, atascado, pero tampoco es fácil, no es un paseo. No lo sé. A mí de momento me está gustando. Están haciendo promo de canal de Twitch. Realmente no tengo canal de Twitch, ¿vale? O sea, quiero decir, me hice un canal porque para poder comentar y tal, pero de momento no tenemos canal. Todo llegará. O sea, no tenemos contenido en Twitch de Punto de Giro. Ya he dicho antes en el chat que a lo largo de este 2022 todo llegará, pero de momento no hay contenido. Vamos, que no os preocupéis, en el momento que estéis viendo esto, si lo estáis viendo evidentemente en diferido por YouTube, pues echar un vistazo. Si es, yo qué sé, por ejemplo verano, pues echar un vistazo por el canal de Punto de Giro, que a lo mejor os lleváis una sorpresa y resulta que ya tenemos el canal de Punto de Giro en Twitch. Eso es, y mientras tanto pues tenemos en YouTube y nada, muchas gracias porque he visto que tengo un par de suscriptores más, así que seguramente alguno de vosotros se ha suscrito, así que muchísimas gracias y nada, espero que nos veamos prontito por aquí y continuemos con este juego, la verdad. Así es. Mira, Cefanor es uno de ellos, muchas gracias. Pues nada, jóvenes, ha sido un placer. Cuidaros mucho, recordad darle un pequeño like, suscribiros si lo habéis hecho hasta el momento y para todo lo demás os emplazamos aquí a vuestro canal Juegos Perdidos y también a Punto de Giro. Cuidaros, hasta más ver. Chao, chao.